Invitamos ahora al doctor Luis Fernando Mejía Alzate, director nacional de Planeación, quien también va a hacer una intervención para luego seguir con los tres, con el conversatorio que va a estar moderado por el doctor Ricardo Ávila, director del diario económico Portafolio. Sorry about talking too long. I saw the I thought they'd give him more time. It's okay? Okay. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sé que estamos apretados de agenda, así que voy a ir a tratar de hacer una muy rápida presentación. Primero que todo, un especial saludo al profesor Joseph Stiglitz. Es un gran placer tener el honor de compartir este escenario con él, al doctor Ricardo Ávila, quien va a moderar este conversatorio más adelante, al doctor Carlos Arango, presidente de la Junta Directiva de Camacol, a la doctora Sandra Forero, muchísimas gracias por esta maravillosa invitación, señor ministro de Vivienda, Jaime Pumarejo, nuestra querida Elsa Noguera, exministra de Vivienda, un gran placer verla, a todos los miembros de la Junta Directiva Nacional, Regional de Camacol, a los gerentes regionales, a todos los congresistas que hacen presencia el día de hoy, representantes de autoridades locales, señores afiliados, constructores, representantes del sector, conferencistas invitados, medios de comunicación, señoras y señores. Por supuesto, la presentación de un Premio Nobel de Economía, como la que acaba de hacer el profesor Stiglitz, tiene una visión estratégica de largo plazo. Y yo quería conectar de alguna manera con esa visión, preguntándonos cuál tipo de medidas, de agenda, de reforma estructural puede llevar a lo que el profesor Stiglitz mencionaba, y es la importancia de aumentar el crecimiento basado especialmente en la productividad. Entonces voy a hablar muy rápidamente en esta materia. Sin embargo, primero arrancando con una visión de largo plazo, de dónde venimos es importante entender para poder pronosticar y tener una hoja de ruta hacia el futuro. Primero, esto lo mencionó también el profesor en su intervención, esta gráfica que ustedes ven acá es la gráfica del crecimiento económico de largo plazo, 111 años de historia económica, más de un siglo de crecimiento económico. Y un hecho que es tremendamente excepcional a nivel mundial es que en esos 111 años de historia económica, Colombia solamente en 3 ocasiones ha tenido crecimiento negativo. Es decir, si bien Colombia es una economía sujeta a choques internacionales, una economía enfocada en exportación de commodities básicos, petróleo, en su momento era café, pues realmente ha mostrado una estabilidad desde el punto de vista de crecimiento que realmente es extraordinaria, no solamente a nivel regional, sino a nivel mundial. Y eso se refleja, por supuesto, en parte también en una confianza de los inversionistas extranjeros, de los agentes domésticos, que ha permitido que la tasa de inversión que hace 15, 17 años estaba a niveles del 15%, hoy en día está a niveles del 27,5%, a pesar de un choque de la importancia y de la magnitud que sufrió la economía colombiana en el 2014, en donde perdimos 30.000 millones de dólares de exportaciones en un periodo muy corto de tiempo. Y esto se fundamenta en 3 pilares, muy rápidamente se los voy a comentar. Primero, un pilar monetario, en donde el Banco de la República, el Banco Central, tiene una tasa de cambio flexible con una inflación objetivo. Esta gráfica que ustedes ven acá es la tasa de inflación desde 1955. Fíjense que Colombia, a partir de la independencia que se le otorga al Banco Central en 1991 en la Constitución y después con el esquema de inflación objetivo, logró llevar la inflación de una inflación moderada, pero estable, a una inflación que hoy en día está a niveles del 3-4%, y eso es un logro muy importante y fundamental de estabilidad macroeconómica. De igual manera, el tema fiscal. Esta es una gráfica que tiene el número de crisis de deuda externa que han tenido diferentes países después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Colombia no ha tenido un solo episodio
de cesación de pagos, ya sea del principal o del interés, después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí no está la lista exhaustiva de países, adicionalmente está Ecuador, Venezuela, casi la gran mayoría de países de América Latina han tenido cesaciones de pago. Colombia siempre ha mostrado una historia muy importante de responsabilidad fiscal. Y un tercer pilar fundamental, que es el pilar financiero, en donde el sistema financiero se ha caracterizado por una importante calidad de la cartera, una adecuada supervisión y un nivel de patrimonio. Esta gráfica muestra el indicador de solvencia, es el patrimonio en relación a los activos ponderados por riesgo, y Colombia en la región es de los países que tiene los más altos indicadores de solvencia, y esto no es un tema nuevo. Colombia siempre ha tenido estos tres pilares: monetario, financiero y por supuesto fiscal. Esos tres pilares son los que creemos que garantizan esta estabilidad, que no es reciente, es una estabilidad de más de un siglo de historia económica. Sin embargo, como bien lo mencionaba el profesor Stiglitz, hay retos hacia adelante. Uno primero es el crecimiento de la productividad. Esta gráfica muestra 25 años de historia económica, los más recientes, en donde tenemos cálculos importantes de cómo es el crecimiento de lo que los economistas llamamos la productividad total de los factores, es decir, cómo la economía con un capital dado y con una fuerza de trabajo dada cada vez puede producir más bienes y servicios de manera más eficiente, haciendo uso de los mismos recursos. Y el mensaje de esta gráfica es que realmente pues, el crecimiento de Colombia no ha estado enfocado en aumentos importantes de la productividad. La media en 25 años ha sido 0,3%, la mitad de las veces ha sido cercano a cero negativo. Y desde el punto de vista de crecimiento en esos 15 años, pues realmente el crecimiento promedio, que ha sido de 4,1%, viene primero 3 puntos de crecimiento de inversión, de aumentos del capital físico, 1,3% de aumentos de la oferta laboral o de la calidad del trabajo, y finalmente una contribución negativa de la productividad total de los factores. Y esto es fundamental porque hacia adelante se están agotando estas fuentes de crecimiento. Colombia, como les mostré, pasó de una inversión del 15% al 27,5%. Ya no hay mucho más espacio para crecer, probablemente la tasa de inversión puede llegar al 30-32%. El otro componente ha sido un aumento muy importante de la fuerza laboral y una reducción sostenida en la tasa de desempleo. Pero así como lo mencionaba el profesor Stiglitz, hay un cambio demográfico fundamental. Esta gráfica muestra, por ejemplo, desde la década de los 50, cuál es la tasa de dependencia. Esto quiere decir la relación entre las personas menores de 15 años y mayores de 65 años frente a la población que podríamos llamar en edad de trabajar, aquellos que están entre los 15 y 65 años. Fíjense que esta tasa de dependencia cayó de manera importante en los últimos 30, 40 años, pero ya se estima que en 10, 15 años vamos a perder este bono demográfico, y eso implica, por supuesto, un agotamiento del crecimiento desde el punto de vista de la oferta laboral. Entonces, ¿cuál es la fuente, digamos, de crecimiento? Esta es una gráfica que compara la misma que les acabo de mostrar para Colombia, para otros países de América Latina. Realmente la historia es similar. Las fuentes de crecimiento han estado atadas a incrementos en el capital, a incrementos en el trabajo, y la productividad realmente no ha contribuido de manera importante al crecimiento. Pero fíjense lo que está a mano derecha, que es Asia. Asia, esa barra roja, revela que el crecimiento de la región ha estado de manera importante ligado al crecimiento de la productividad. Si ustedes les quitaran esa parte roja hacia Asia, se vería como América Latina. Y la pregunta es, dado el agotamiento de las fuentes tradicionales de crecimiento, ¿cómo el país puede enfocarse en el mediano y largo plazos a aumentar ese aporte de la productividad al crecimiento económico? Entonces voy a hablar muy rápidamente de 6 factores que creemos contribuyen de manera importante en una agenda de reformas estructurales, reformas microeconómicas que hacen parte de lo que podríamos llamar una agenda de productividad. A veces la productividad es una caja negra, los economistas a veces no podemos explicar muy bien qué es eso de la productividad, cómo podemos aumentar la productividad. Y aquí hay 6 elementos que voy a contar muy rápidamente que creemos que con un énfasis en solucionar fallas de mercado y fallas de gobierno pueden aumentar de manera importante la productividad y llevarnos hacia esa visión de crecimiento. Entonces, primero, ordenamiento del territorio, fundamental. Este país es un país de ciudades. Más del 60% de la población vive en ciudades. Colombia tiene
más de 47 ciudades con más de 100.000 habitantes. Es una ciudad, un país relativamente atípico desde el punto de vista de la gran cantidad de ciudades y la gran cantidad de población que viven en sus ciudades. Y en la visión prospectiva esto va a seguir siendo así. A 2050 las ciudades van a tener más de 16 millones de nuevos habitantes. Estamos aquí en la ciudad de Cartagena y desde el punto de vista económico se espera que para el 2050 Santa Marta, Cartagena y Barranquilla tengan una relación de interdependencia económica que va a hacer que eso sea casi como una aglomeración urbana. Entonces, esto plantea retos desde el punto de vista de inversión y de planeación para poder acoger esta gran cantidad de nuevas personas que van a vivir en las ciudades. Y para eso es fundamental un instrumento esencial de planificación a nivel territorial, que son los planes de ordenamiento territorial. Quisiera contarles aquí muy rápidamente una visión de un atlas urbano que está trabajando la Universidad de NYU, en donde muestra cómo ha sido, por ejemplo, para el caso de Mocoa, relevante por la reciente desastrosa tragedia natural, cómo ha sido la expansión del suelo urbano y del suelo suburbano, de las construcciones. Entonces aquí lo más oscuro muestra la ocupación del área urbana en Mocoa a finales de la década de los 80. Fíjense lo que pasa en el 2013. La ciudad empieza a construir, a expandirse, no solamente desde el punto de vista del suelo urbano, sino también del suelo suburbano. Y hay construcciones a la ribera de los ríos Mulato, el río Sangoyaco y por supuesto afluentes al río Mocoa. ¿Qué pasa? Recientemente, pues la tragedia es simplemente desbordamiento de estas afluentes que causan más de 300 muertes y una tragedia que pues todos conocemos. Todo eso debe hacer parte de lo que debe ser una buena planeación del territorio, cómo considerar las amenazas de riesgo de inundación y por supuesto eso debe ser parte de este instrumento de planificación territorial. Y ahí Planeación Nacional ha venido trabajando de la mano otra vez de NYU, del Instituto RIMISP de Chile, para formular lo que hemos llamado los planes de ordenamiento territorial modernos, generar los mejores estándares técnicos, incorporar por supuesto el componente ambiental y tener una visión de desarrollo que incorpore estos elementos fundamentales hacia adelante. Segundo, crecimiento verde. El profesor Stiglitz mencionaba la importancia del crecimiento compatible con los recursos naturales. Colombia ha hecho avances importantes en esta materia, se comprometió ya a reducir en 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Acá tenemos la participación sectorial de cómo los diferentes sectores contribuyen a esas emisiones. Casi el 60% viene del sector forestal, de cambio de uso del suelo, el sector agropecuario, eso suma más o menos el 60%. Si bien Colombia es marginal desde el punto de vista mundial, contribuimos con menos del 0,5% del total mundial de gases de efecto invernadero. Colombia ha tomado una decisión importante, innovadora, de vanguardia, de generar medidas de apoyo y mitigación al cambio climático. Aquí tengo un ejemplo de algunas listas. Primero, estamos trabajando en una misión de crecimiento verde. El tema ambiental también genera eficiencias, por ejemplo, eficiencias energéticas, uso de fuentes de energía renovables no convencionales, tema solar, tema eólico, una política de gestión integral de residuos sólidos para subir la tasa de aprovechamiento que hoy en Colombia está en apenas el 17% del total de residuos. La expedición muy reciente con la reforma tributaria de un impuesto al uso de bolsas plásticas que ustedes saben que se demoran más de un siglo en descomponerse ambientalmente. Fuimos pioneros también en la imposición de un impuesto verde que se cobra de acuerdo a las toneladas que generan los tipos de combustibles, fundamental de nuevo desde el punto de vista de crecimiento verde. Y hemos avanzado de manera fundamental en la delimitación de 23 de los 37 páramos, estos complejos de ecosistemas ambientales, fuentes de recursos hídricos tan grandes que tiene nuestro país. Colombia es fuente de la mitad, casi la mitad de los páramos a nivel mundial. La protección, delimitación de páramos debe ser parte fundamental también de esta agenda de crecimiento verde. Tercer componente, infraestructura. Esta gráfica muestra la relación que existe entre la calidad de la infraestructura por un lado y el ingreso per cápita, una medida de la riqueza de los países. Y hay una relación tremendamente positiva. No digo que haya una causalidad, pero sí hay una asociación fuerte. Países ricos usualmente tienen calidad de la infraestructura relativamente alta. Colombia ya aparece, lo estoy marcando con las siglas del país, y básicamente nuestra calidad de la infraestructura está por debajo de lo que debería ser dado nuestro nivel de desarrollo económico.
Y en los diferentes indicadores realmente no nos va bien. Colombia está en la cola de la distribución, incluso no solamente a nivel mundial, sino también de América Latina. A raíz de esto, Colombia y este gobierno ha lanzado tal vez uno de los programas más ambiciosos de la historia desde el punto de vista de infraestructura. Al 2018 se estiman inversiones de alrededor de 6.500 millones de dólares solamente para el tema de vías de 4G dobles calzadas, ya comprometidos cerca de 20.000 millones de dólares, 60 billones de pesos. También red pública, red terciaria, pero no es solamente el tema de infraestructura vial, también infraestructura fluvial, aeroportuaria, ferroviaria y por supuesto red secundaria a nivel departamental. Es decir, una visión de, pues si tenemos un rezago importante en la infraestructura, hay que invertir y subir la calidad de esta infraestructura que seguramente va a mejorar por supuesto la competitividad y la productividad. Y el otro componente es la logística. De manera similar a la infraestructura, la logística está positivamente relacionada con el crecimiento económico. Esto muestra en el eje vertical la calidad de la infraestructura de los diferentes países y en el eje horizontal el ingreso por habitante. Colombia también está marcado ahí y de nuevo nuestro nivel de desarrollo indicaría que deberíamos tener una calidad de la infraestructura superior a la que tenemos hoy en día. Hoy en día la infraestructura genera alrededor del 15% del costo total frente a las ventas que hacen las empresas y hay una importancia de movernos en términos de la multimodalidad. Colombia no utiliza los diferentes modos de transporte. Les voy a contar este ejemplo muy rápidamente. Mover un contenedor desde Bogotá a Barranquilla cuesta $2.600 por la vía terrestre. Si uno hiciera una combinación de multimodalidad, los primeros 800 kilómetros a través del río Magdalena y los últimos 200 kilómetros a través de vía terrestre, podría ahorrarse hasta una tercera parte desde el punto de vista de los costos de transporte. Esto no aplica para toda la carga, hay una carga que por supuesto por su nivel perecedero no sería sujeto de esa multimodalidad, pero Colombia hoy en día apenas utiliza el 1,5% de la carga transportada de forma multimodal. En Estados Unidos es más de 3 veces ese número y en la Unión Europea 60%. Entonces hay que avanzar también en la logística, en la cadena de valor y en la multimodalidad. Otro componente importante de las reformas estructurales micro, el tema de la calidad de la educación. Esto incrementa el componente de capital humano. Y aquí Colombia tiene algunos problemas que hemos venido tratando de resolver. Esta gráfica muestra, por ejemplo, el número de matrículas en el país en educación superior y en educación técnica y tecnológica. Realmente lo que se ha venido prevaleciendo es el incremento importante de la matrícula universitaria. Pero por otro lado, cuando uno habla con las empresas usualmente lo que requieren, por supuesto, son profesionales, pero también a nivel técnico. Esa gráfica está a mano derecha y muestra la diferencia, la brecha que hay entre la oferta de, por ejemplo, técnicos a nivel del país y la demanda, que es las solicitudes que hacen las empresas. Hay una brecha desde el punto de vista de la oferta y la demanda a nivel técnico y tecnológico. Y eso requiere necesidades como, por ejemplo, pues tener claro cuáles son los requerimientos técnicos, tecnológicos de las empresas. Hemos avanzado también en lo que llamamos el Marco Nacional de Cualificaciones. Esto implica poder transferir competencias desde el punto de vista del pilar universitario y el pilar técnico y tecnológico para que tengamos, por ejemplo, maestros en técnicas que demandan las empresas. Y finalmente, por supuesto, el componente de calidad. Hemos hecho avances. Hace apenas 6 años la cobertura en educación superior era de apenas el 37%. Ya hoy tenemos más del 51% de los habitantes cubiertos con educación superior. Y un programa fundamental que ustedes conocen, que es el de Ser Pilo Paga, un programa que ha permitido el acceso al 10% más Pilo desde el punto de vista de los exámenes de educación superior a las diferentes universidades del país. Les muestro esta gráfica que muestra la tasa de acceso por estratos de los estudiantes más pilos a las instituciones de educación superior. Antes del programa Ser Pilo Paga, un estudiante del estrato 1 tenía una probabilidad de acceso del 34% a la educación superior, un estudiante del estrato 6, 63%. El programa Ser Pilo Paga hizo una cosa tremendamente importante que fue equilibrar las cargas, que independientemente del estrato un estudiante puede acceder a educación superior y eso va en la vía de lo que mencionaba el profesor Stiglitz de reducir las inequidades.
Segundo tema, eficiencia del gasto público. Esta es una historia que algunos de ustedes probablemente han escuchado. El problema de la focalización de los subsidios y transferencias que entrega el Estado. El resumen de esta diapositiva es simplemente que hay unos problemas importantísimos de focalización en el gasto en subsidios y transferencias. Menciono aquí el ejemplo de las pensiones, en donde de los 2,3 puntos del PIB que gasta el gobierno nacional para pagar las pensiones, más casi el 75% de ese gasto llega al 40% más rico de esta sociedad. Eso involucra de nuevo una oportunidad importante para refocalizar el gasto y las transferencias que se hacen a los hogares. Y eso implica que en Colombia realmente el impacto de las transferencias a los hogares desde el punto de vista de la desigualdad es absolutamente marginal. Acá tenemos la medida de desigualdad estándar, que es el coeficiente de Gini en Colombia antes de las transferencias monetarias, es de alrededor del 0,53, después de las transferencias es 0,52. Fíjense que el cambio antes y después de transferencias es absolutamente marginal. Miren cómo cambia esto en Alemania y Reino Unido. Muchas personas no saben que Alemania y Reino Unido, antes de transferencias, tienen indicadores de desigualdad muy similares a los de Colombia, pero la forma en la que se focaliza el gasto público y las transferencias a los hogares, pues genera importantes reducciones en desigualdad y hacia allá debe moverse también la política pública. Y finalmente cierro con los temas de regulación. Este es un bien público importante, la calidad de la regulación, en donde también tenemos problemas importantes desde el punto de vista de inflación normativa. Hicimos un análisis utilizando información de los últimos 17 años, lo corrido del siglo XXI, del número de resoluciones, decretos y normas que emite el gobierno, la rama ejecutiva del orden nacional. Son alrededor de 95.000 normas emitidas en 17 años, 2,8 decretos al día, 11 resoluciones y 15 normas en el total. Eso inmediatamente llama la atención desde el punto de vista de cuál puede ser la calidad de la emisión de la regulación a nivel del gobierno, en la medida en que ese ritmo pues, realmente genera dudas frente a la posibilidad de regulación que realmente sea pertinente y económicamente razonable. La regulación cuesta mucho, en Colombia no sabemos cuánto. En los países de la OCDE se estima que la regulación cuesta casi 4 puntos del PIB, 3,8% del PIB. Y hemos avanzado en cosas como, por ejemplo, eliminar trámites, más de 1.300 trámites que se eliminaron hace ya 4 o 5 años. Se están estableciendo tiempos mínimos de consulta pública para los diferentes decretos y el próximo año estimamos que la mejora regulatoria, el estándar más avanzado desde el punto de vista de cómo se debe emitir la regulación, va a estar implementado a nivel del orden nacional. Cierro con esto. Colombia se ha destacado por una muy larga tradición de resiliencia macrofiscal, esos pilares macrofiscal y financiero que explican la estabilidad de una economía por más de un siglo, una tradición importantísima. Así como lo mencionó el profesor Stiglitz, el fin del conflicto con las FARC genera importantes oportunidades de crecimiento, sectores como la agricultura y el turismo, especialmente la agricultura que ha tenido rezagos importantísimos desde el punto de vista de crecimiento y productividad. Ahí el sector de la construcción juega también un papel fundamental. El país cuenta además con una ubicación geográfica estratégica, 2 océanos en la mitad de América, para vincularse a cadenas globales de valor, no solamente en comercio, sino también en servicios. Y este agotamiento de las fuentes tradicionales de crecimiento, la inversión y la fuerza laboral, pues revelan la importancia de esta agenda micro, de una agenda que pueda aumentar el crecimiento de la productividad y recomponer esas fuentes de crecimiento. Ahí les comenté los temas de ordenamiento del territorio, el tema de los POTS, crecimiento verde, infraestructura, logística, calidad de la educación, la eficiencia del gasto público, la progresividad de ese gasto y, por supuesto, la calidad de la regulación. Esta agenda creemos que puede conducir a que el país, que hoy en día es un país de ingreso medio alto, pueda dar un salto a un país de ingreso alto a cabo de la vuelta a 20 años. Creemos que es una meta ambiciosa, pero Colombia de nuevo se ha destacado por una serie de continuidad de políticas públicas y así como nuestros deportistas, ya que estamos todos en modo futbolero, nos han mostrado que con metas, objetivos claros, esfuerzo y trabajo mancomunado se pueden obtener esas ambiciosas metas, pues realmente creemos que con esta agenda estructural Colombia va a alcanzar esta visión de país. Muchísimas gracias.